Bienvenidos, hermanos. Queremos enviarles un afectuoso saludo y bendiciones, y queremos en esta tarde, noche, poder compartir estas alabanzas para que ustedes puedan estar cantando junto con nosotros desde sus hogares. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios,
hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Buenas noches. Para esta reunión quisiera que juntos podamos buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús está pasando por Jericó rumbo a Jerusalén. El final del ministerio se acerca. Allí Jesús está con pasos firmes rumbo a Jerusalén, con pasos resueltos. Él tiene que llegar a la fiesta de la Pascua. Él va a ser el Cordero inmolado, el Cordero que va a ser sacrificado. Como dijimos, tiene que pasar por Jerusalén. De repente ha dejado atrás Galilea con todo lo que es sus obras, su ministerio. Ahora, rumbo a Jerusalén, él va a cumplir el final. Él tiene que llegar a la cruz. Ese día entra en Jericó y una gran multitud le está rodeando. Y va a tener un encuentro muy especial, un encuentro como lo que él solamente puede tener, y es con Zaqueo. Esa noche va a cenar en la casa de Zaqueo, y allí nosotros podemos ver cómo al final de esta cena, de repente Jesús dice algo que conmueve el corazón de Zaqueo, dice algo que de repente asombra a todos los presentes, y allí vemos que el Señor le dice: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Allí las luces en esta escena se van apagando y nosotros quedamos absortos contemplando lo que es el gozo de Zaqueo. De repente rebosa su corazón por lo que el Señor le ha dicho, por la bendición que Él ha traído. Y allí nos quedamos mirando, contemplando, y el evangelista va apagando las luces en esta escena. Nos encontramos al día siguiente con Jesús y su comitiva. Jesús se levanta y tiene que ir rumbo a Jerusalén. Allí, cuando Jesús va pasando, mucha gente se le va sumando a su grupo. Allí una gran multitud de repente comienza a seguirle y a ir con él en este viaje
para estar en la fiesta de la Pascua en la ciudad santa. Nosotros podemos encontrar de que el evangelista, en lo que hemos estado leyendo en los pasajes leídos, allí nosotros encontramos que de repente están pasando por la puerta que los está llevando a retomar su camino, y en ese camino de repente encuentran que hay un mendigo, hay una persona que está mendigando. Salen de Jerusalén y allí encuentran a uno que mendiga, pero con una condición especial. Esta persona no es un mendigo más, de repente tiene otra condición más que le limita en su vida. Y esto es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver viviendo en la miseria. Versículo 46 que hemos leído dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Se nos dice que este personaje se lo conocía por Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Pero también la Biblia nos describe su realidad, su situación. Nos dice que era ciego y que mendigaba. Terrible la situación de esta persona. Sabemos por otras lecturas en los evangelios que los judíos consideraban que el estar ciego, que el ser ciego, era como un castigo por algún pecado realizado, por alguna maldad que se había cometido. Esto es lo que ellos consideraban. Nos imaginamos ahora que con una base así que la religión los consideraba como producto o resultado de algo malo que habían hecho, de repente les podemos sumar las limitaciones propias de esta situación. Podemos ver los juegos truncados en su niñez, lo que debe haber pasado en su niñez esta persona. Podemos de repente también tener lo acotado de su movimiento, de repente las limitaciones propias de su ceguera. La Biblia también nos dice otra condición. La Biblia nos dice que era un mendigo. De repente en la época de Jesús el mendigar significaba de repente algo terrible. Hay dos palabras que podemos tomar para pobres. Uno que era penace, es alguien que es pobre, pero de repente esta persona tiene, aunque sea para ese día, para poder pasar ese día. Pero está el otro, que es tocas. Esta palabra implica a alguien que no tiene sustento para nada, que no tiene con qué mantenerse ni siquiera ese día, ni un pedazo de pan. Ser mendigo era de repente quizás no como la idea que nosotros ahora tenemos, sino era alguien que era vergonzoso el pedir, era muy vergonzoso. De repente era inclinar su rostro, tapar con su mano izquierda allí su rostro y allí estirar su mano derecha, sin siquiera levantar la cabeza y estar esperando que alguien le dé alguna dádiva. La soledad en esta persona va creciendo a medida que crece y se va apoderando de él. Nosotros podemos allí encontrar que de repente tenemos que todo esto, lo que ha estado viviendo, le ha llevado a estar en una situación complicada, en una situación grave. La Biblia nos está diciendo la terrible situación en la que estaba inmersa esta persona. Conoce de carencias físicas, conoce de carencias económicas, conoce de lo que es carencia social. El mendigo no tenía dónde pasar la noche. Allí de repente tenía una gran capa que esta capa le ayudaba para estar entre las inclemencias del tiempo, quizás en la tormenta, para poder abrigarse del frío. De repente esta capa también le podía ayudar, cosido por dentro algunos bolsillos, le podía ayudar a poder estar guardando las cosas que le daba, su pequeña caja fuerte. Esto era todo lo que el mendigo podía llamar
posesión. Su sustento, y remarco, dependía de la dádiva de sus conciudadanos, de lo que era la gente del pueblo, de la misericordia que tenían para con él los que pasaban alrededor de él, mientras él mendigaba a la vera del camino. Llevaba una vida marginal. Podemos decir que estaba marcado por lo que era la desgracia en su vida. Seguramente, ante todo lo descrito, las experiencias que él podía rememorar, quizás esas cosas que habían marcado su alma, esas experiencias que quizás él quisiera aún más ni recordar, lo habían llevado a tener un sentimiento de rechazo, a llegar a sentirse rechazado. Pero saben ustedes que pensando cuántas veces no hace falta ser ciego, no hace falta mendigar para sentirnos rechazados. Pensamos y quizás en esos niños que no saben lo que es compartir tiempo de calidad con sus padres, que de repente no hay tiempo para juegos, no hay tiempo para una caricia, para poder brindarle cariño, para un abrazo, no hay tiempo. De repente esa persona que no sabe lo que es hacer bien las cosas, que no llega a la medida, que de repente se le expresa, ay, cómo hubiéramos querido que seas así, cómo hubiéramos pensado que hubieras tenido tal carácter, tal forma de actuar. Y el sentimiento de rechazo aumenta. Y como que creen que se merecen por no llegar a la norma, por no llegar a objetivos, por no ser de tal forma. Merecen, creen que merecen tener este sentimiento. De repente nosotros vemos que qué necesario es para un niño el sentirse amado, qué necesario es para una persona el sentirse aceptado. Pero qué hablar también de aquellos que pueden llegar a sufrir lo que es tener padres alcohólicos, que llegan a sufrir lo que es la separación de sus progenitores, de sus padres allí. De repente el poder ver allí vicios que comandan la casa y que todo gira alrededor de vicios, de violencias, de peleas. No se duerme tranquilo a la noche, se levanta con miedo por lo que va a ser las experiencias de ese día, el bagaje que va a ir engrosando su historia de tremendas cosas. Y nosotros pensamos en aquellos que viven en la miseria del alma. Pero no tan solo podemos pensar que la miseria del alma es producto de estas cosas que pueden venir de la niñez, sino en decisiones equivocadas. En producto del alcoholismo, producto de las drogas, producto de la promiscuidad. ¿Y cuántos son esclavos de sus decisiones? ¿Cuántos llevan los resultados de sus decisiones? Quizás de días, de temporadas, de noches, que quizás marcaron para siempre su vida. Y viven a causa de esto en lo que es la miseria del alma. En que el alma ha aprendido a sobrevivir, escondiendo lo que realmente es, tratando de dibujar una sonrisa en su rostro, tratando de mantener la frente alta, porque el peso de lo que uno ha vivido, el peso de las experiencias, doblan nuestra cerviz y nos sentimos que no podemos seguir así, de esta manera. Esa mañana Bartimeo escucha un bullicio fuera de lo común. De repente esto le llama la atención y quizás alguien que está cerca le pregunta, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué hay tanta gente que está viniendo? ¿Por qué se escucha tantos comentarios alborozados,
tantos gozosos. Y claro, en esa multitud vienen hablando de los últimos milagros, de las últimas palabras. Jesús y su obra es el centro. Jesús y su ministerio les ha cambiado la vida. Ahora, de repente, él pregunta y recibe como respuesta: es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Muy seguro de que él escuchó, al estar ciego y al estar tanto tiempo allí, y al ir los transeúntes, los caminantes, los viajeros, al ir y pasar por el camino, nos podemos imaginar que él escuchó historias atribuidas a Jesús de portentos como nunca antes habían sido realizados, de milagros que marcaron un antes y un después, de enseñanzas que llegan a poder darle algo distinto a ese día a aquellos que habían estado escuchándole. De repente él recuerda todas esas cosas. ¿Y cómo no hacer una conjunción? Nos podemos imaginar dentro de la persona de Bartimeo, porque no tan solo es lo que él ha estado escuchando, sino que también lo que él ha aprendido, lo que él también escuchó quizás en aquellos sacerdotes, en aquellos que hablaban sobre el Mesías, en aquellos que esperaban la venida del Mesías. Y se va hacia las Escrituras, al profeta Isaías, en el capítulo 35, versículo 5. Entonces, allí dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y en esta conjunción, él tiene una esperanza. Y esa esperanza lo va a ver en la persona de Jesús. De repente las historias que ha escuchado, los textos de la Biblia que él ha escuchado, todo lo lleva a tener una esperanza. Y entonces esta esperanza lo energiza, lo va a llegar a motivar para poder gritar, para poder inmediatamente él decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Llama mucho la atención en el pedestal donde lo coloca, porque le dijeron: es Jesús de Nazaret el que está pasando. Es Jesús de Nazaret allí el que está pasando, Jesús el Nazareno. Ese era un título humano, peyorativo, despectivo que le habían puesto. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero él le dice: Jesús, Hijo de David. Le da el título mesiánico, el título que el cielo le ha dado. Él le dice: tú eres el Mesías que esperamos. Es mi esperanza, esa es mi esperanza. Hay algunos allí que quizás acostumbrados a tratarlo con desprecio, y él mismo quizás acostumbrado a ser objeto del bullying, a poder estar siendo despreciado, tenido en poco, le dicen: cállate, no molestes, quédate callado, seguí mendigando, aprovecha tanta gente que hay, alguno te va a dar unas monedas más. Pero él ha decidido no quedarse callado. Él ha decidido aprovechar esta oportunidad y grita más fuerte: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Él estaba seguro de dos cosas. De que Jesús lo iba a escuchar. Tendría que escucharlo. De que Jesús, al escucharlo, iba a tener compasión. De que Jesús tendría compasión. Y que de repente, si él lograba que Jesús lo escuche, Jesús tenía el poder para revertir su situación. Estas dos cosas él estaba muy seguro. De repente, su grito surca el aire. Su grito es un grito de necesidad, arrancada desde lo más profundo de su corazón. Allí nosotros encontramos que su grito quiebra el bullicio del gentío, del populacho que de repente ha monopolizado la escena. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una oración tan corta, sencilla, pero que descubre su necesidad.
que llega a lo profundo de su ser, escruta todo su interior y desnuda realmente lo que era su necesidad. Y aquellos faltos de compasión, aquellos que lo habían tratado con desprecio, de repente lo animan. Ten fe, ten ánimo, te está llamando. Sí, porque aunque Jesús iba rumbo a Jerusalén, tenía su mirada puesta en Jerusalén, tenía que cumplir, terminar su ministerio, de repente en ese momento no había nadie más importante que este mendigo que era ciego. El Salmo 34, versículo 18, Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a aquellos que tienen una necesidad real en su interior. Jesús no iba a pasar de largo. En ese momento, y aún rodeado de tanta gente, que una multitud le seguía, esa persona para Jesús era lo más importante en ese momento. Para muchos, este mendigo ciego era un estorbo en el camino. Para Jesús, en ese momento, era el objeto de su misericordia. Y esta palabra me da pie para tomar el segundo punto. Una misericordia que renueva. El primer punto, viviendo en la miseria del alma. El segundo punto, una misericordia que renueva. La misericordia es la acción de tratar con las miserias del otro. Es la acción que me lleva a tratar con las miserias del otro. La misericordia es sentirme impulsado por el sufrimiento de la otra persona, por el sufrimiento del otro ser. Sabes que la Biblia habla innumerables veces, hay muchísimos textos que hablan sobre lo misericordioso de Dios, sobre las misericordias de Dios. El apóstol San Pablo, aún más, en sus escritos, en muchas de sus salutaciones, en sus comienzos para saludar allí a los hermanos de tal o cual lugar o ciudad, él comenzaba diciendo: gracia, misericordia y paz. Porque era lo máximo que él había recibido y era lo máximo que podía desear a aquellos que le estaban leyendo, a sus lectores. Y la Biblia habla de un Dios misericordioso. La Biblia habla de un Dios, de un trono de misericordia, que se sienta sobre un trono de misericordia. El libro de Efesios, San Pablo, libro de Efesios, San Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Lo vuelvo a leer? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este misericordioso Dios le suma gracia. Le suma gracia. La misericordia ve nuestra realidad, ve todo lo que son los intentos infructuosos, nuestro esfuerzo infructuoso para poder salir de donde estamos, para poder levantarnos de las miserias del alma, que ir a una religión, que hacer esto, que cumplir tal día, que hacer lo otro, y es la miseria del alma, que nos encontramos pobres, desventurados, que de repente vemos un vacío tremendo en nuestro interior, y de repente esa misericordia actúa, no nos deja como estamos, actúa. Y esto le suma la gracia que nos transforma, la gracia que nos habilita para una nueva vida. No nos deja tan solo allí, no nos da
no nos da tan solo para ese día, sino que la gracia nos provee para una vida distinta. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel capítulo 9, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, allí nosotros encontramos, Daniel está orando en favor de su pueblo, Daniel está intercediendo por el pueblo de Israel. Ellos están en cautiverio y de repente en su oración, él declama allí, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Qué profundidad de lo que Daniel está orando. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Hay cosas en nuestro pasado que quisiéramos borrar. Hay cosas, experiencias que quisiéramos no tener más memoria de esas y que nadie más se entere y que nadie más se acuerde. Cuántas estrellas, cuántos personajes públicos, políticos, estrellas de cine, deportistas, pagan sumas de dinero para comprar lo que es el derecho de una película, para acallar los medios periodísticos, porque no quisieran que nadie más se entere, se comente sobre su pasado. Pero no podemos volver atrás. Aunque quisiéramos, no podemos borrar lo que hemos hecho. Pero hay un lugar donde no se tiene más en cuenta el pasado, y ese lugar es en el cielo. Cuando Jesús trata con nuestras miserias, el cielo se olvida de nuestro pasado. Bartimeo no era rico, Bartimeo no era un erudito de la ley, Bartimeo ni siquiera era sacerdote. ¿Y por qué fue escuchado? ¿Por qué fue atendido como si fuera la persona más importante en el mundo en ese momento? Porque su corazón estaba quebrantado. El salmo que hemos leído, que hemos recitado, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y están esos momentos en que necesitamos ser escuchados, en que necesitamos que se nos considere como la persona más importante, descubrir nuestro corazón, descubrir allí nuestro corazón. Y esto lo podemos encontrar en Jesús. En el versículo 50 del capítulo 10 de San Marcos, dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hemos visto, viviendo en la miseria del alma, la misericordia que renueva, segundo punto, y ahora en tercer lugar, arrojando la capa. De repente podríamos, si vos y yo hubiésemos estado ahí, podríamos haberle dicho: Bartimeo, Bartimeo, la capa. Conocemos, culturalmente sabemos, es su mayor posesión. Es su cobertura, es su refugio, es su abrigo. Bartimeo, te olvidas la capa. Bartimeo, volvé, detenete. Tu capa, has tirado tu capa. Es que hay algo que debemos grabarnos. Que lo que Él está buscando, allí en eso, lo que Él está tratando de conseguir, su capa no tiene lugar. Allí su capa no tiene lugar. El llamado de Jesús es muy importante. Y en la comparación al llamado de Jesús, su capa carece de valor. Su capa está careciendo de todo valor. ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas hacen que demores el llamado de Jesús? ¿Qué cosas hacen que tapes tus oídos al llamado de Jesús? Jesús, así como en ese día a la salida de Jericó, yendo a Jerusalén, Jesús llamó a Bartimeo. Desde ese momento Jesús continúa llamando. Y en este momento te está llamando a vos. Él es rico en misericordia. Él allí abunda en misericordia. Él es misericordioso y perdonador.
No hay nada que se escape de la órbita de su perdón. No está lo profundo, lo degradado, lo oscuro de lo que hayas hecho. Jesús es misericordioso y perdonador. Deja tu capa. Deja lo que es los preconceptos de la religión, de lo que es los preconceptos de tu cultura, deja lo que es los preconceptos de tu vida, de tus creencias, y escucha el llamado de Jesús. Deja tu capa. Deja el pecado, deja las cosas allí. Vení como estás. Vení como estás. No esperes dejar estar mejor, sentirte mejor, haber dejado un vicio, haber dejado algo que te ata. Vení a Jesús como estás. Jesús te llama. El verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Es verdad? ¿Puede ser real lo que estamos leyendo? Jesús, ¿no estás viendo la situación de esta persona? ¿Por qué esta pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo era un hombre con una desesperada necesidad, tenía desesperación por lo que estaba viviendo. Bartimeo era alguien que tenía bien en claro, tenía un conocimiento exacto de lo que era su necesidad. Y Bartimeo estaba totalmente resuelto a encontrar la satisfacción para lo que estaba necesitando. Él podría haber pedido, ante la pregunta de Jesús, Jesús abre el panorama y le dice, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Por qué esos gritos? ¿Qué es lo que necesitas? Él podría haber pedido dinero, él podría haber pedido recuperar quizás posesiones, que se le dé una casa, él podría haber pedido encontrarse nuevamente con su familia, formar una familia, pero pidió, allí en el verso 51, y el ciego le dijo, Maestro, Raboni, Señor, que recobre la vista, que recobre la vista. Él quería cambiar su condición, quería cambiar su condición. Muchos llegan a la iglesia solo para que Dios los sane, solo para ser bendecidos con un trabajo, solo para que Dios salve su matrimonio. Pero una vez que han recibido esta bendición, no quieren saber más de Dios. Bartimeo dice allí, en el verso 52, que seguía a Jesús. Y si esa pregunta fuera realizada a vos, si esa pregunta allí fuera realizada a vos, si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Miren, en la iglesia tenemos un grupo de WhatsApp y calculo que por semana entre los hermanos, entre los conocidos de la iglesia, se piden alrededor de 100 motivos distintos de oración. 100 motivos de oración. De repente allí nosotros tenemos diferentes motivos, como ser por sanidad, por trabajo, por problemas familiares. Y pedir estas cosas, nosotros creemos que es necesario. Pedirle a Dios por estas cosas es necesario. Nos gusta orar, interceder por los demás. Pero saben ustedes que muy pocas personas, después de haber recibido bendición, después de haber tenido milagros, sanidad, después de haber sido resuelta su situación, encontrar trabajo, se olvidan de Dios y se olvidan de todo lo que habían pedido. ¿Qué quieres que te haga? Ahora, ¿está mal el pedir estas cosas? Vuelvo a reiterar, no está mal, y seguiremos orando por aquellos que nos pidan, por aquellos que sepamos, seguiremos orando. Pero déjame que te diga una cosa. De repente, lo mejor que puedes decir, lo mejor que puedes pedir es, Señor, hazme de nuevo. Señor, cambia mi condición.
Señor, más allá de todas las bendiciones que vos podés estar dando, necesito que transformes mi vida. Necesito un cambio, Señor. Necesito ser cambiado, levantarme de las miserias de la vida, de las miserias del alma, poder ser renovados con tu misericordia. Dejo mi capa. ¿Qué quiero que me hagas, Señor? Que me hagas de nuevo. Y allí donde estás, podés decirle, si es que te has cansado de mendigar para continuar tu vida, si es que te has cansado de las miserias del alma, de las necesidades de tu interior, y querés tener satisfacción, una vida nueva, una vida en abundancia, vení a Jesús que te renueve con su misericordia. Vení a Jesús para que te pueda hacer de nuevo. Deja tu capa y decirle, Señor, aquí estoy, hazme de nuevo, llena mis necesidades, perdona todas mis yerros, todas esas malas decisiones, que la sangre derramada en esa bendita obra de la cruz perdone todos mis pecados. Y Dios te hará de nuevo, te dará una nueva vida, renovados por su misericordia. Dios te bendiga. Se le ponga a volver las manos y entrar en calor para orar. Amén.